había pretendido, por lo menos durante el día de hoy, enseñar sobre 2 pilares. Estuve casi todo el día de que me levanté, bueno, a la mañana tuve que hacer otra cosa, a enseñar a otras personas, pero en sí muchas horas estudiando solo el primer pilar, y esperemos poder darlo con la excelencia que merece. Y creo que por ser el primer pilar, no voy a decir que es el principal, pero sí lo que se establece primero debe tener un peso que sostenga de alguna manera todo lo demás, ¿no? Creo que no por nada el primer pilar, que es el pilar de la doctrina de los apóstoles, no por nada está primero. Nada en la Biblia está primero porque sí, y creo que de alguna manera me va a llevar más tiempo, como me llevó casi todo el día de hoy, por esa razón, ¿no? Porque es el primero. Espero que los otros 3 no me lleven tanto, pero no lo voy a poder cubrir el día de hoy, así que el lunes que viene seguimos, ¿no? Cuando faltaban 5 o 10 minutos ya para entrar, le dije a Samantha dentro de 35 porque me apasioné tanto con lo que estaba leyendo, que seguramente va a quedar para la clase de la noche, que es asombroso. Y saben cuando uno realmente por lo menos a mí me pasa, y le sugiero a ustedes también, cuando realmente uno encuentra cosas que te marcan o cosas profundas en la palabra, no es cuando escuchás por primera vez, sino es cuando estudiaste algo muchas veces. Porque este primer pilar lo van a escuchar hoy de mí, pero ya lo escucharon ustedes. Algunos lo escucharon, bueno, en el caso Armando, Elsa, Blanca, quizás, no sé si Nora, en el Panamericano. Algunos de ustedes lo escucharon en el Dr. Ben por asincrónico, o lo escucharon alguna otra vez, de algún, no sé, YouTube, lo que fuere, de Chile. Pero realmente, cuando uno estudia y estudia y estudia y vuelve a estudiar lo mismo, descubre cosas que son secretos que antes no descubría, no hubiera descubierto a simple vista, ¿no? Me hace acordar, no sé cuántos tienen mucha playa de niños, cuando iban, algunos que iban a la costa, en la superficie encontrábamos almejas sí, almejas, y juntábamos las almejas, todo muy lindo. Pero a veces se nos ocurría ir un poco más lejos de la costa y hacer castillitos de arena, ¿no? No sé, todos tienen infancia como tuve yo, me imagino. O no, con los nietos o con los hijos. Cada vez que uno iba profundizando, llegaba a un punto que encontraba agua. No sabíamos ni para qué la queríamos, pero todos sentíamos una satisfacción especial y una gratificación cuando encontrábamos el agua. Quizás cuando encontrabas el agua de cavar tan profundo ahí en la arena, llegaba el atardecer y la hora que tu papá te decía que te ibas. Con esa agua hacíamos, no sé, puentecitos, hacíamos que el agua corra. Estábamos felices porque algo habíamos descubierto, pero eso costaba trabajo y esfuerzo de ir bien profundo. Y a veces creo que estuvimos quizás acostumbrados, por lo menos en mi caso, a ver las escrituras o la palabra o las predicaciones, las enseñanzas, como muy por encima. Nos enseñaban las cosas y parecía, bueno, ahora tenemos que hablar del amor, ahora hay que hablar, no sé, del diezmo, ahora hay que hablar de la adoración, la alabanza, y nos repetían enseñanzas que quizás añadían un poquito más a una del año pasado, pero no se metían en la profundidad que ahora vemos que el doctor Ben y su equipo nos enseñan a meternos. Y sobre todo cuando uno empieza a escudriñar las palabras, los términos en el original, o empieza a hacer como un paralelismo entre una versión y otra versión, etcétera, etcétera. Y esa fue, a modo introductorio, lo que les quería decir de experiencia de por qué es tan necesario meternos tan profundamente en esto. Y en lo personal me refiero a mi ministerio pastoral y a mi casa de fe. Lo decía más, no este sábado, sino el sábado anterior, que es nuestro día de encuentro de días sábados, el hecho de la importancia de que realmente se impregne y seamos transformados por una cultura diferente. Es un horizonte, un objetivo, una meta personal que tengo, porque realmente quiero ver la gloria de Dios
en mi casa de fe y la gloria de Dios manifestarse en Argentina, en Hispanoamérica, de una manera no vista antes. Y si queremos ver cosas no vistas antes, tenemos que hacer cosas que no hicimos antes. Y tenemos que seguir modelos de aquellos que sí están viendo gloria. Porque algunos yo siento que a veces toman esta palabra, reciben a los enviados, reciben a apóstoles y profetas, al equipo del Dr. Ben o a otros equipos que tienen esta revelación, pero luego la mezclan con un modus operandi o una forma de establecer o de edificar de otros generales, de otros grandes hombres de Dios de Argentina o Latinoamérica, pero de la estación anterior. Y ahí se va diluyendo todo. Realmente, si hemos visto la necesidad de que una nueva gloria se establezca, lo debemos hacer firmemente, constantemente, de manera perseverante, conforme al establecimiento detallado de cómo estos grandes hombres, como es el caso nuestro, otros equipos apostólicos tienen a otros referentes, en el caso nuestro tenemos a referentes al Dr. Ben como líder y a todo este equipo que nos dejó tantos tesoros a través de las escuelas del Panamericano, ya sea el pastor Tinus, el pastor Cooney, el pastor Lawrence, y ahora online también el pastor Charles Van Only, que de hecho, sea de paso, impresionante lo de ayer desde Pretoria, Sudáfrica, que justamente tiene que ver con lo que la pastora María recién compartía, este cambio de que Jesús vino a manifestar. Él habla bastante de eso, de la nueva dispensación y cómo hoy somos una nueva nación. Y no se trata de alejarnos, no sé, de los bolivianos que tenemos al lado, o de los judíos que tenemos cerca, o de los italianos de nuestra familia, no. Se trata de alejarnos de prácticas incorrectas del sistema del mundo. Bueno, explica todas cosas así de la nueva dispensación y de la antigua dispensación, que están buenísimas para establecernos como ese linaje escogido y esa nación santa que tiene que ver con nuestra identidad. Bienvenida, Liliana. Estamos recién introduciendo, así que no es tan grave su llegada, así que bienvenida, Liliana, también. Y vamos para esto, buenas tardes, vamos para esto, para ya meternos en un pantallazo un poco más general de la cultura apostólica. Les preparamos con Samantha un PowerPoint, unas slides, unas diapositivas. Samantha, si las tenés, y vamos a primero a dar como un pantallazo y luego meternos en esta primera pata o primer pilar o columna de la comunidad o de la cultura apostólica, como le hemos dado de llamar, a estas 4 pilares, que el primero es la doctrina de los apóstoles. Pero antes tenemos algunas cosas más generales. Samantha, ¿la tenés para compartirla? Sí. Así que es asombroso mientras Samantha se termina eso, ¿no? O sea, es un desafío, tiene que ser un desafío personal y corporativo. Yo les decía a mi casa de fe, y lo voy a seguir impulsando y machacando, el hecho de que nos pongamos eso como meta de acá a fin de año y el año que viene, el hecho de que estos 4 pilares sean bien palpables, y no solo palpables porque lo hacemos, porque lo hacen casi todas las iglesias, o de alguna manera u otra, sino de la manera correcta. Porque cuando no hay precisión, se pierde mucho de la plenitud. Porque Dios es un Dios preciso, detallista y minucioso. ¿Sí? Por eso, cuando se edificó el templo, el tabernáculo, cada cosa era, no sé si a alguno le gusta, a mi esposa le encanta la decoración de interiores, mira programas, no sé si alguno de ustedes o alguno de ustedes mira todo eso, a mí me aburre como lo peor que me puede pasar, pero a algunos de ustedes quizás les gusta y vieron que en la decoración, en todo eso, si vamos a la Biblia hay clases de decoración. Si ustedes van a cómo se edificó el templo, el tabernáculo, estaba la medida de las cortinas. No sé, cada rincón, cada cosa tenía un detalle a la máxima, al máximo detalle. ¿Sí? Nunca me voy a olvidar cuando el lugar de eventos de Sudáfrica del Dr. Ben se llama Shiloh, y una vez yo estaba ahí presencial antes de comenzar y veía cómo ubicaban las sillas. Les aseguro que era milimétrico cómo cada silla tenía que estar en su lugar.
¿no? A veces nosotros, con algunas costumbres argentinas que debemos cambiar, debemos ser más del reino, ponemos la silla como quede, ¿no? Pero ellos ubicaban las sillas así como milimétrico, una al lado de la otra, porque si uno lo ubica milimétrico, ninguna silla va a desentonar de la otra, todos están en la misma línea, y cuando uno saca una foto, cuando uno está, todo está en su lugar, ¿no? Otra cosa que recuerdo era en una vez que me tocó el privilegio de viajar solo, ni bien me vio el pastor de la iglesia, me dijo, Cristian, te tenés que sentar acá. Y pasamos por varias sillas y había una silla designada para que me sentara y así con muchos otros hombres de Dios, ¿no? Cómo tenemos un Dios detallista y nosotros, y es un desafío a mí mismo, volvernos cada vez más minucioso y detallista porque tenemos un Dios detallista. Por eso es tan importante estudiar la cultura apostólica, porque yo digo, a mí, bueno, ahí está mi esposa escuchando, así que sonamos, Elsa, pero me va a decir después, bueno, hacé lo que predicaste, porque si hay algo que me cuesta son muchas veces los detalles en muchas cosas, se ríe Elsa. Pero debo admitir que Dios es un Dios detallista y que necesitamos volvernos más detallistas. Primero detallistas en nuestra manera de pensar y luego al ser detallistas en nuestra manera de pensar también en nuestra manera de operar. Muchas veces, creo que bueno, fue el caso de ayer o el caso de otros momentos, yo tengo el privilegio, no todos tienen el privilegio de que su esposa esté junto en el ministerio o su cónyuge o esté empapado de la misma revelación o del mismo nivel, yo lo tengo. Y a veces, mientras estamos ordenando algo en la casa o cocinando o haciendo algo, pasamos horas conversando y discutiendo en el buen sentido de la palabra diferentes temas, porque uno cuando va discutiendo y evaluando y mirando y observando, ahí se da cuenta de qué detalles hay que corregir o hay que rectificar o hay que mejorar. Entonces, cueste lo que cueste, y a mí me va a costar quizás más que a alguno de ustedes, hay que volverse más detallistas. Porque yo quiero, cueste lo que me cueste, y a veces me costó hasta la vida, ¿sí? Y me ha costado mucho, hasta ahora me ha costado mucho, esperemos que cueste menos. Yo lo que quiero es la gloria de ahí, de Hechos capítulo 2. Yo digo, esa gloria que se manifestó en Hechos capítulo 2, yo no la vi. Si ustedes estudian, bueno, yo en Supracultura algo hablé de eso, pero los desafío a no escuchar solo mi clase, a ponerse a leer. También pueden buscar en la compu, Bible Gateway es un sitio web que tiene una parte de audio. Pueden leer o pueden poner el audio y a otros software seguro también, y escucharlo. Escuchen y imagínense cómo era, cómo estaba configurada la iglesia primitiva. Si escuchan con detalle, ahí Samantha lo publica, no se vuelven enamorados de decir, esa iglesia quiero yo. Ese nivel de gloria quiero yo. Y no solo esa iglesia, más que esa iglesia, quiero esa comunidad. Porque lo que habla en Hechos 2 es de una comunidad, no de una iglesia en la mentalidad que nosotros tenemos de iglesia chica, mediana, mega iglesia, ministerio, pastor, miembros. No, era una comunidad que se manejaban y se movían en un nivel tremendo, que dice que miles conocían al Señor, que dice que eran añadidos luego de aplicar estas doctrinas de manera tan precisa que tiene que ver con los 4 pilares. Dice que eran añadidas las almas de aquellos que debían ser salvos. Dice que no había necesidad alguna, sino que cada uno compartía con los hermanos. O sea que estaban todos vigilando. Si a Eve le faltaba, no sé, un buen pan casero de Eli, que Eli cocina muy rico pan casero, se lo daba a Eli. Si a Eli le faltaba el chimichurri para el asado, porque el chimichurri de Eve es excelente, se lo daba. Elsa creo que viene muy bien con el tema de las berenjenas, así que le podría dar a Norita. ¿Dice que sí, Elsa, o no? Sí, hace rica berenjena, ¿no? No me equivoco. Bueno, de Norita no sé la parte culinaria, pero algo hará bueno, no sé, algún flan, algo rico de postre, no sé. Pero, ¿qué quiero decir? Que si ellos estaban, que si no había ninguno que tuviera necesidad, es porque tenían una actitud vigilante. No para chusmear y criticar al hermano, todo lo opuesto. Para mirar a quién le hacía falta algo, había otro que se lo podía suplir. Eso es una comunidad que se mueve en amor y que se mueve de manera apostólica.
no sé, hoy podemos encontrar a alguien que por algún motivo llegó a la iglesia y tiene, no sé, las zapatillas rotas. El próximo domingo estuvo oportunidad para encontrar de tu placar o del placar de, no sé, de tu hermano, de quien fuere, que tiene una zapatilla de más, dársela al que tiene roto. Y esto no es la gran revelación del hebreo y del griego. Esto lo dice la palabra cuando dice que si alguno tuviere dos capas y a uno no tiene ni sola una, debe sacarse una capa que tiene de más y dársela al otro. Pero muchas veces, no muchas veces, y lo hablo por mí mismo, no es una crítica a ustedes, vivimos de manera muy individualista, yendo y viniendo a la iglesia, yendo a la iglesia como que íbamos a un espectáculo, a ver, no sé, un cantante, a ver fútbol, yendo y viniendo a la iglesia, y nos olvidamos de que nosotros somos la iglesia. Y el hecho de que nosotros seamos la iglesia, debemos convertirnos, como hablaba el Pastor Charles anoche, en esa nación santa, en ese linaje que tiene rasgos característicos. A mí me encanta observar cómo se manejan las realezas, ¿no? Las realezas tienen protocolos que son muy parecidos de un trono a otro, los de Holanda con los de España, pero tienen otras cosas que son propios de cada nación o de cada imperio. ¿Sí? Hay cosas que se permiten, hay cosas que no se permiten, hay cosas que son naturales, hay cosas que no lo son. ¿Sí? No podemos edificar el reino de Dios de cualquier modo o como se nos ocurra. Ni siquiera podemos o tenemos el derecho de edificarlo como se nos fue enseñado por nuestros antepasados, aquellos que venimos de familia cristiana. Tenemos el desafío, tenemos la responsabilidad, no solo el desafío, de hoy edificar diferente, porque se nos está enseñando diferente. Cada uno que fue al Panamericano, cada uno que tiene una casa de fe con un hombre establecido y escucha palabra presente, pues está conectado a esta unción. Cada uno de ustedes que son alumnos de la escuela, cada lunes, hay un desafío. Mira, es mejor no venir más a la escuela bíblica. Si realmente querés frenarte y decir hasta acá llegué y no quiero aplicar muchas cosas nuevas, mejor dejar de venir a la escuela bíblica que seguir viniendo y acumular conocimiento, porque la letra mata, es el espíritu el que vivifica. Cada lunes tengo que venir a decir, ¿qué más quiere Dios hablarme? No importa si predica Cristian, no importa si enseña YouTube, si escuchamos algo asincrónico del Dr. Ben, no importa quién sea el orador del día, lo importante es que yo venga con el corazón, lo mismo cuando van a sus casas de fe, por supuesto, el corazón decir en qué debo ser transformado hoy, en qué Dios espera que yo sea transformado hoy, porque si no hacemos eso, todos corremos el riesgo de volvernos religiosos, y yo incluido. Si solo vamos a la iglesia para que sea aliviado nuestra culpa o para sentir que somos fieles, si solo vamos a la iglesia porque es una costumbre que nos inculcaron nuestra abuela o nuestros padres, si solo lo hacemos para decir, bueno, soy mejor que el que está en el mundo, no. Eso se puede volver religión y la letra mata. La religión tiene que ver con religar, con atar. Y si hay algo que tenemos que estar atados es a lo correcto, a lo verdadero y no a las prácticas, a las tradiciones de hombre, porque dice la palabra de Dios que las tradiciones invalidan la verdad de la palabra de Dios. Vamos a las slides, pues si no me voy a extender demasiado. Así estoy más estricto con lo que preparé, que está muy bueno para poder desmenuzarlo desde ahí. Y dice de la siguiente manera. Como cultura apostólica, cuando escuchan la palabra cultura apostólica también le podríamos poner comunidad apostólica. Para que haya una cultura apostólica debe ser establecida en una comunidad, porque la cultura sin personas no se hace realidad, no se hace carne, no se hace manifestada, no se evidencia. Necesitamos determinación y perseverancia para permanecer constantes o firmes en edificar conforme a esa cultura. Recuerden que la doctrina de los apóstoles, que ellos perseveraban firmemente, constantemente. No era algo que escuchaban el domingo y bueno, les iba como podían durante la semana.
No era algo que los motivaba en la Pascua o en Navidad y después, bueno, trataban de hacer las cosas lo mejor posible. No, era una perseverancia constante y firme. Luego dice ahí la slide, el temor vino, dice que vino temor que sobrecogió a ellos en una atmósfera de firmeza y perseverancia. Necesitamos volver a tener una iglesia apasionada. Escuchaba hace un rato una predicación del doctor Ben, que tiene varios años, no sé si por lo menos 6 o 7, y él decía, estoy preocupado por la tibieza en la cual está cayendo la iglesia. Y eso está profetizado en el libro de Timoteo, que muchos abandonarían la fe por la tibieza de sus corazones. Y vemos esa tibieza todo el tiempo. Yo que con muchos me crié o pasé la adolescencia, la juventud, veo mucha gente que hoy no sigue firme como seguía y eligió sus propios caminos y eligió vivir por preferencias y no por principio, y es muy triste. Esto se debe a que dejó el temor de Dios de gobernar, dejaron de poner al temor de Dios como aquello que gobierne su conducta. Y no dejaron, no siguen permitiendo que el temor de Dios gobierne su conducta, sino que el temor de Dios ya no está operando en esas comunidades o en esos ámbitos a causa de que ya no están con la misma pasión, con el mismo fervor, con la misma perseverancia, firmeza y constancia que tenían antes. Y esta es parte de las advertencias, de las exhortaciones que en el libro de Apocalipsis capítulo 2 se hace a las iglesias. Se habían vuelto muchos cristianos tibios, que es peor que volverse frío. O sea, iban cuando podían, iban, pero creían lo que querían. Esto creo, esto no lo creo, esto lo practico, lo otro dudo, critico al diácono, critico a este, me llevo bien con este, pero no me llevo bien con el otro. Esta comunidad estaba en armonía con los enviados. No solo vivía bajo esta atmósfera de temor en la cual había perseverancia y firmeza, estaban apasionados porque había un denuedo que era algo llamativo y marcado en la forma de abordar el mensaje y de predicar el mensaje. La iglesia primitiva no predicaba por compromiso. Vieron que algunos predican por culpa, ¿no? Como si fuera ahí una religión que habla de los 144.000 sellados y piensan que tienen que salvar a tantas personas para ellos mismos estar habilitados un día en el paraíso, una corriente totalmente, doctrina totalmente errónea. Y algunas veces como cristianos también predicábamos a alguien para sentir, bueno, que la sangre de esa persona no venga sobre mí con un sentimiento de culpa. No, todo en el reino debe ser hecho por amor, por denuedo, por pasión, porque somos obedientes al Rey de Reyes, a aquel que nos salvó, y con la misma gracia. Y como hemos recibido por gracia recibimos. Y con la misma pasión con la cual nos fue predicado, así debemos extender el Evangelio a otras personas. Y es más, ante reuniones, me encantaba que ayer el pastor Charles hablaba de algunas cosas que yo estaba meditando hace un tiempo y de que somos luz, de que somos el linaje escogido, de que somos luz. Una luz no puede estar escondida debajo del almud. Y a veces eso se malentendió en los ámbitos religiosos. Como en el antiguo pacto se hablaba tanto de que el pueblo de Israel se tenía que separar, se tenía que poner aparte de las naciones que formaban parte de las tribus, mejor dicho, y de naciones también. Canaán, ¿se acuerdan que Canaán estaba lleno de amorreos, fereceos, eteos, etcétera? Ellos debían cuidarse de estar apartados de esas otras tribus. La palabra apartarse o separado tiene que ver con la palabra santificarse o la palabra consagrarse. Consagrarse tiene que ver con estar separado. Pero hoy no es que tenemos que armarnos una burbuja como la de Michael Jackson o meternos dentro de un convento con las carmelitas descalzas. No, hoy necesitamos ir a nuestros trabajos que hay inconversos, a nuestras universidades, a los hospitales, a nuestros ámbitos, con los vecinos, donde sea que hay gente que no conoce a Dios. Y me encantó que el pastor Charles decía en esta predicación del día de ayer que Jesús en una instancia dijo, los enfermos necesitan cura, los enfermos necesitan médico, no los que están sanos. Entonces, ¿para qué queremos ser luz en lugares donde ya se supone que si son todos cristianos ya son luz? ¿Para qué más luz que la nuestra? Entonces, a veces
queremos el cuentito de hadas, de decir, ay, me encantaría trabajar en un lugar donde todos sean cristianos, donde nadie diga mentiras, donde nadie insulte, qué lindo esto, aquello. ¿Quién le gustaría estar en un lugar donde se lleven todos bien? Igual te digo algo, no se lo cuentes a nadie, pero no necesariamente porque sean todos cristianos no se van a pelear, porque a veces se arman más líos en algunas iglesias que, bueno, pero eso no lo cuentes y no digas que fue parte de la escuela bíblica. Pero necesitamos entender que si somos luz, Dios nos necesita para un lugar donde no la hay. Que si somos la sal de la tierra, necesitamos ir a lugares donde hay carencia de sal y donde se ha vuelto algo sin sazón, si algo que no tiene sal, que no tiene condimento y que le falta pasión, que le falta, no sé, le falta Caribe, no sé, le falta sangre. Para eso viene la palabra del reino de Dios, la palabra apostólica viene a traer un nuevo fervor, debe traer una nueva pasión para realmente entender que se está hablando verdad de Dios. Para mí la señal en mi espíritu dice que el Espíritu de Dios nos confirma y nos enseña todas las cosas a nuestro espíritu. Yo cuando me alineé a esta estación, una de las cosas que más empecé a percibir, de hecho el doctor Ben lo cuenta en algunas anécdotas, es esto de que un bebé parecía que se me saltaba dentro mío, como saltó Juan el Bautista cuando se encontró con María, Elizabeth se encontró con María, los dos vientres se encontraron y le saltó el bebé adentro. Realmente después de estar como en un letargo, en un adormecimiento de la palabra de Dios dentro mío, cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, la verdad presente a través de vibrar en los labios del doctor Ben y tanta revelación, tantos ríos y caudales, había, no sé, me acuerdo sobre todo una, pero creo que hubo más de una, hasta noches sin dormir, de que la palabra no podía creer que se me estaba enseñando, parecía un evangelio nuevo, y ese bebé saltaba dentro mío. Bueno, en algunas predicaciones ustedes quizás lo escucharon, donde el doctor Ben cuenta que una vez hasta vino una luz tan grande que me cambió el rostro, como una luz así como, calculo que habrá sido parecido a lo que el apóstol Pablo le pasó de camino a Damasco. Necesitamos volver a ese fervor, a esa pasión que la iglesia primitiva tenía, si queremos los resultados y la gloria de la iglesia primitiva. Dios, y yo también me incluyo, está cansado de lo aburrido, de lo tedioso, de lo monótono. Dios no apoya algo así, porque Dios es un Dios que todos los días tiene algo nuevo para darnos. Dios es un Dios intenso, ¿sí? El otro día hablaba con una persona que hace mucho no la veo porque tiene que ver con mi secundario, me decía, sos muy intenso, me decía. Y gloria a Dios por la gente apasionada e intensa. Dios es tan intenso y su intensidad va en aumento. Por eso cuando te levantás a las 5 o 6 de la mañana sentís apenas un poquito el calorcito del sol que va saliendo, pero andá acá, no sé, estoy a una cuadra de Rivadavia y ponete en el medio de Rivadavia, ojo con el semáforo, pero en el medio del asfalto, un 20 de enero, con el sol que te cae a las 12 del mediodía, donde no ni siquiera tenés sombra, y se te parte la cabeza de la intensidad de ese calor. Es la luz de la aurora que va en aumento, dice la palabra de Dios, y así son los justos. Dice que los justos serán como la luz de la aurora que va en aumento. O sea, a mí me entusiasma y me llena de pasión saber que lo que hoy somos no se compara en una milésima con lo que seremos de acá 20, 30, 40, 50, 60 años. ¿Piensan estar por acá dentro de 50, 60, 70, 80 años? Y algunos de ustedes enseñaron una escuela bíblica. Benjamín, mi hijo, dice que ya va a ser él el que enseña, así que si alguno quiere seguir acá, se lo va a tener que aguantar a él de profesor, así dice él, no sé. Pero digo esto de 30, 50, 60 porque lo miro a Armando y me hace acordar que Armando siempre nos habla de esto, de los 120 años, de los 150, y él se está preparando para eso. Y debemos prepararnos para eso, debemos prepararnos para una larga vida en Dios, pero saber que en el espíritu hay que prepararse por la comida, hay que prepararse para hacer ejercicio, pero también nuestro espíritu tiene que estar alineado a todo el tiempo, actualizarnos y conocer más a Dios. Hoy tengo que conocer un poco más de Dios de lo que conocí ayer. Esta comunidad estaba en armonía también con los enviados. Lo que los enviados decían o hacían y el espíritu, como lo decían, tenía que estar en sincronía con ellos. Y no dependían de lo natural, dependían
de una conexión de pacto en el espíritu. Cuando hay una conexión de pacto verdadera, esa conexión de pacto, cuando hay una conexión de pacto verdadera, permanece y prevalece aún en las distancias que por ahí vimos en la pandemia, o aún en las distancias de kilómetros, ¿sí? O aún en la falta de frecuencia de verse. Había una conexión de corazón a corazón. La última frase de esta diapositiva: el favor y la añadidura estaban presentes entre ellos como resultado de lo que estaban estableciendo. O sea, el favor, todo esto es un análisis, pero ustedes tienen que leer ahí todo el capítulo de Hechos tendrían que leer por lo menos varias veces del capítulo, o sea, capítulo 2, del versículo 41 al 47 más o menos. En realidad sería bueno leer todo el capítulo entero, pero esto no lo inventé, sino que tiene que ver bastante con eso que está ahí en ese capítulo y también lo que voy aprendiendo, por supuesto, del Dr. Ben. Ay, no la saques, Samantha. Bueno, sí, está bien, está bien. Cuando hablamos de las doctrinas de los apóstoles, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las enseñanzas de la palabra de Dios que salían de la boca de los apóstoles. Y ahí le faltaría una coma. Pero que en realidad, otra coma, venían de la misma boca de Dios. No de la boca de un hombre, de un teólogo, de un maestro, a alguien que se le ocurrió algo. No, era lo que salía de la boca de los apóstoles, pero en realidad era como si salía de la boca de Dios mismo, conforme dice Mateo capítulo 4, 4. Efesios 4:29, no está ahí el versículo, así que no lo pusiste, Samantha, así que ahora de castigo lo tenés que leer en voz alta a todos. Efesios 4:29 tiene que ver con que la gracia solamente puede venir a través de buenas palabras que traen edificación. A ver, escuchamos Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mi palabra tiene que traer una edificación y el resultado será que gracia se recepcionará en los oyentes. También esto compartía hace 2 sábados con mi casa y les decía, debemos pensar y evaluar lo que digo. ¿Va a bendecir a alguien? ¿Va a edificar a alguien? ¿Cómo lo digo? El contenido, el espíritu con el cual lo digo, la intención con la cual lo digo, porque las palabras, dijo Jesús, están cargadas de espíritu y de vida. Mis palabras, dice el libro de Proverbios, produce vida o produce muerte. Entonces, no solo es lo que digo en el lenguaje castellano y usando la palabra que uso en castellano, sino también la intensidad y el espíritu que viene detrás de las palabras que digo. ¿Y qué espíritu viene detrás de las palabras que digo? Y según lo que haya en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y además Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Así que alguien dijo por ahí, a la hora de decir o contestar, a veces tengo que contar hasta 10. Yo a veces tendría que contar hasta 100. ¿Alguno de ustedes con 10 le hace falta suficiente? A veces siento que tengo que contar hasta 100. Pero debemos meditar en cuáles son las intenciones del corazón y cómo estamos edificando, porque nuestras palabras también edifican. Nuestras palabras edifican y nuestras palabras derriban. Por eso les compartí antes, lo importante que a veces hago con Sandra, mi esposa, de que mientras estamos en algo cotidiano, de hacer la comida o algo, meditamos y pensamos, si hacemos esto con la casa de fe, y si hacemos lo otro, y si cambiamos aquello, y si le hablamos a aquel, y si ayudamos al otro, y si llamamos por teléfono al otro, si nos estamos con aquel, y cómo, y qué le decimos, y será bueno esta estrategia, la otra estrategia, y cuando uno va hablando, va buscando tener un camino más excelente, como también lo hablamos cuando hablábamos de finanzas, que hay un camino más excelente. Siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Y eso debemos preguntarnos, como dice acá Efesios 4:29. ¿Estoy provocando gracia? O sea, el resultado de todo lo que hago y de todo lo que digo, ¿es que haya más gracia, más nivel de gracia en quien lo recibe? Una vez no me olvido, cuando empezábamos en lo apostólico, un pastor le preguntó al doctor Ben,
no me acuerdo bien ni la pregunta, pero tenía que ver con las actividades, si haces esa actividad, si no la haces en la iglesia. Y él le resumió muy simple y le dijo de la siguiente manera: tenés que ver si lo que haces realmente está siendo cristocéntrico. A través de la actividad que haces, del evento, de la canción que cantás, de la predicación, de lo que sea que estás organizando, el campamento, no sé, una reunión de mujeres, una reunión de hombres, lo que sea. ¿Está eso apuntando a un cristocentrismo o no? ¿Está trayendo edificación? Con esto, lo opuesto ya cae de maduro, que está mal. ¿Cuál sería lo opuesto? El chisme, la crítica, la murmuración. Todo eso, lejos de traer gracia, lejos de traer edificación, va a traer destrucción. Entonces, sin decirlo, acá lo está diciendo el apóstol Pablo. O sea que todo lo demás, todo lo que está fuera de esto, trae un espíritu incorrecto. Debemos convertirnos en portadores de gracia. Al hacer esto, al obedecer con Efesios 4:29, vamos a volvernos no solo los grandes predicadores que ustedes conocen o los hombres grandes de esta estación. No, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros nos podemos volver en portadores de gracia si operamos en esto de producir una atmósfera diferente por medio de las palabras que le hablamos. Qué importante esto es en las casas. Hablar día y noche la palabra. Ayer Sandra le decía a Benjamín, estaba buscando. Ayer estábamos a la tarde tratando de merendar y Benjamín dice, mi hijo del medio, dice: ¿por qué no hablamos la palabra de Dios? Y bueno, sí, dale, vamos a hablar. Entonces después le dice que se aprendiera de memoria un versículo. Cuando están escuchando, hay que afectar a nuestros hijos o a los que no tienen hijos, a los que los rodean con palabra de Dios. Y no hace falta leerle Apocalipsis 25 de pe a pa, no, simples palabras, hablando de el poder que hay en ellos, los vencedores que son, algunos a sus hijos, algunos a sus madres, a sus padres, haciéndoles ver el Cristo que tienen adentro, y si no han recibido a Cristo, haciéndoles ver cómo Dios los ama, por medio de las palabras que aportan gracia a los oyentes. Esto es una práctica que todos debemos mejorar, y me incluyo yo el primero. Y no solo lo estoy tratando de hacer, a veces lo digo con afirmaciones así cotidianas, mientras ellos están despiertos, pero ahora también lo estoy haciendo cuando están durmiendo. Casi siempre se duermen antes que yo y se despiertan mucho después que yo. Entonces, mientras los veo ahí durmiendo, los amo más que cuando están despiertos. Debo admitir que mi amor crece cuando están durmiendo. No se imaginarán por qué. Elsa también dice lo mismo. Cuando se le duerme Cristian, lo ama más que cuando está despierto, obviamente. Entonces, mientras duermen, también les empiezo a soltar cosas que tienen que ver con su propósito, con su futuro, con su llamamiento. Vamos a la diapositiva próxima. El famoso versículo de Juan 1:14 dice: y la palabra se volvió carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Viene linkeado con lo que hablábamos de gracia antes de Efesios 4:29. Entonces, llegamos a la conclusión de que no puede venir la gloria. Estoy leyendo para que me sigan y no se distraigan. Lo estoy leyendo de la diapositiva. No puede venir la gloria de Dios si no es manifestada la palabra o si la palabra no se ha hecho carne entre nosotros. No hay posibilidad de gloria sin primero el establecimiento correcto de la palabra precisa que Dios está hablando hoy. Entonces, la palabra debe volverse carne en mi vida, no es opcional. Por eso, Dios nos da doctrina y así son enseñados los principios. ¿Qué es un principio? Como siempre se repite, son leyes que gobiernan nuestras acciones y comportamientos. Debe haber leyes que gobiernen nuestra manera de ser. No lo que diga Cristian, lo que diga el pastor, lo que diga el diácono necesariamente. No, algo que realmente fue filtrado, fue avalado, está apoyado por un principio de la palabra de Dios. Los principios son leyes que deben gobernar nuestras acciones y nuestros comportamientos. El mundo también usa esto, pero al revés. O sea, los movimientos
de la nueva era en la que vivimos también se rigen por leyes que gobiernan sus acciones y comportamientos para cosas que son anticristianas o para cosas que van en contra de la vida, de la identidad correcta, etcétera, etcétera, ¿sí? Los movimientos, no sé, extremistas, terroristas, los movimientos, no sé, de tendencias izquierdistas o derechistas, también se rigen por principios que gobiernan su manera de pensar. Nosotros tenemos una cultura que es la supracultura, que es la cultura de arriba, tenemos que meditar día y noche para que esto se haga carne en nosotros. Esto de la doctrina de los apóstoles tiene que ver, y la gracia, tiene que ver con el rema, con exprimir el rema de la palabra. El rema es el jugo o la sustancia que viene del logos, ¿m? Y el logos es el que porta, o sea, y al descubrir el rema dentro del logos, vamos a aportar o vamos a producir gracia en los oyentes y en nosotros mismos, obviamente. Pero debemos ir más profundo y no quedarnos con el logos, no quedarnos con lo literal, no quedarnos con lo que oímos. Debemos ir hacia el rema. Por eso tenemos la bendición de tener querux, enviados, padres espirituales, hombres establecidos, pastores de sus iglesias, que les enseñan y les ayudan a encontrar ese rema que va a producir gracia. O sea que, siguiendo la slide, es la sustancia dentro de la palabra la que porta la gracia. O el rema. Eso es el rema. Está adentro. Lo más rico y lo más beneficioso y lleno de vitaminas de la naranja no es lo que está afuera, no es lo que vemos, no es la belleza de qué linda que es la naranja, no, es cuando la exprimimos y la permitimos que esa naranja se conecte con nuestro cuerpo, con nuestra digestión. Cuando oímos rema, no debemos discutir, razonar, sino solo obedecer. Cuando detectamos que hay un rema, que hay una palabra de Dios, que es una sustancia que está escondida dentro de un logo que va a producir gracia, solamente nos queda nuestra parte, la única es obedecerla. Dice Joel 2, del 23 al 27. A ver, Eve, ¿lo puedes leer? Así no escuchan solamente mi voz y hacemos un cambio de clima. Bueno. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán... Sí, ahí lo agrandé porque si no, no lo llegó a ver. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Perfecto. Sigue en la próxima slide. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Gracias, Eve. Corremos, ahí está, a la slide, a la anterior, porque es a la anterior donde ella empezó a leer. Ahí está, perfecto. Yo meditaba en esto mientras Eve leía, ¿no? Muchos de los que venimos de un contexto de mucha fe, mucha motivación, potencia, carismático, dale para acá, dale para allá, nos encanta la escuchamos un montón, esta profecía, porque habla de una restitución, una recuperación, y es una realidad. Pero siento que a veces, como cristianos y como iglesia, nos encantan los resultados, pero no siempre nos gustan los procesos. Y menos nos gustan los fundamentos. Para que haya un resultado final de una edificación terminada, primero tiene que haber un proceso. Pero para que haya un proceso, tiene que haber algo que inicie el proceso. Entonces, lo mismo les decía cuando hablábamos de Hechos capítulo 2. Yo les decía, si hay que volverse detallista, va a haber que volverse detallista, pero no quiero perderme toda esa gloria que habla Hechos capítulo 2.
Y para tener toda esa gloria de Hechos capítulo 2, tengo que ver la manera minuciosa, detallada con la cual ellos edificaban la iglesia primitiva. Y lo mismo acá, no me puedo quedar solamente con esa gloria de Hechos 2, no me puedo quedar solamente con que quiero los años de restitución de la oruga, del saltón, del rebotón, quiero toda esta riqueza, toda esta recuperación, toda esta restitución. No me puedo quedar solamente con eso que quiero, porque ese es el resultado final. Hay un proceso y hay un inicio de ese proceso. Y el inicio de ese proceso está en que a los hijos de Sión se los está llamando a alegrarse y a gozarse porque viene un tiempo de lluvia que desciende de manera temprana y tardía como al principio. Todo eso es lo que dice el versículo 23. Hay una necesidad de nueva lluvia, temprana y tardía, a tiempo y fuera de tiempo. No se puede ver una cosecha tremenda como se ve aún los lagares, las eras, como ahí leía Eve. No podemos ver esa manifestación tremenda de esos campos restituyendo los productos y las cosechas si no hay un inicio de una nueva lluvia y una lluvia totalmente abundante, una lluvia temprana y una lluvia tardía. Mientras hoy volvía de llevar a mi nena al colegio o en alguno de los viajes que hago, meditaba en esto. Una lluvia, meditaba en esto, tómenlo o déjenlo, ¿no es? Es una percepción mía y espero que se vuelva algo, que se pueda volver algo profético y real. Pero la palabra de Dios nos habla en más de una instancia sobre el tema de la lluvia, ¿m? Y muestra la bendición como una lluvia. Y yo digo, si hay algo que la lluvia tiene, es que no hace acepción de personas. Yo soy medio antiparaguas, así que cuando me agarra medio una lluvia me empapo, y porque en los paraguas o los rompo o los pierdo, pero bueno, habría que tener paraguas. Y como no tenía paraguas, siempre tuve un buen piloto, ahora ni el piloto tengo. Pero, quieras o no quieras, tengas plata, no tengas plata, si andás por la calle y se largó una tormenta, la lluvia te va a agarrar, abrazar y empapar. Si es en verano, no pasa tanto, si es en invierno, quizás te resfríes. ¿Qué será la lluvia en la palabra de Dios? Algunos saben, ya lo saben la respuesta, otros no. Pero realmente deseo de todo corazón y por amor a nuestros antepasados que oraron tanto y por el esfuerzo de tantos hombres de Dios, realmente deseo de todo corazón que la lluvia que viene y que venga en este tiempo de gloria realmente será una lluvia que no va a hacer acepción de personas. Va a ser una lluvia que no se podrá evitar empaparnos, inundarnos. Después va a haber cada uno que decide. En la lluvia natural, algunos deciden, no sé, creo que cada vez que si me agarra una re lluvia, yo digo, ay, no puede ser, me voy a comprar un buen paraguas, no puede ser que me pase esto. Después por ahí no te lo compras. O digas, bueno, ahora me reempapé, me voy a bañar para no resfriarme. Hay que ver qué haces con la lluvia. Cuando éramos chicos había un charco y nos poníamos a chapotear en el charco. Pero yo creo que viene un tiempo, porque la palabra de Dios lo dice, y en esto sí encuentro escritura, que va a llegar un tiempo en que la gloria de Dios llenará la tierra. Si no se dieron cuenta, dije algo que está mal, lo dije a propósito. No es la gloria de Dios que llenará la tierra, sino el conocimiento de la gloria de Dios que llenará la tierra. Hay que ver después qué hace cada uno de los seres humanos sobre este planeta Tierra con ese conocimiento. ¿Sí? Quiera Dios que muchos puedan conocer a Cristo en el próximo nivel de gloria. Yo creo, porque realmente Dios opera de esa manera, yo creo que después de tanta tragedia y de tanto dolor, no sé si no vendrá otra ola de algo también, de otra prueba tremenda al mundo. De hecho, ni siquiera salimos, porque todavía estamos en pandemia, pero yo creo que después de cada cosa tremenda que vive la humanidad, hay un tiempo de refrigerio importante y de nivel de gloria mayor. Yo creo que lo que la iglesia va a vivir ahora es un nivel de gloria que no hemos visto antes y que no hemos disfrutado previo a la pandemia. Pero el versículo dice que el conocimiento de la gloria de Dios serán como las aguas cubren la mar. No terminé con esto, vamos a ir desglosándolo de a poco.
Avanzamos en la próxima slide. En otra más. Debemos estar contentos, o ahí también habla de que los hijos de Sión están contentos porque Él les ha dado fielmente la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios causará que lluvia caiga sobre nosotros. Causará que la lluvia descienda para nosotros, para nuestra generación. Ahora, ¿qué es la lluvia? ¿Sabes lo que es la lluvia? El rema de Dios. Según Deuteronomio 32, versículo 2, dice, mi doctrina, mi enseñanza, mis principios, mis leyes, mi rema, mi palabra presente, mi palabra ahora, mi palabra revelada, mi palabra ungida, caerá como lluvia. Viene un tiempo en el cual mi palabra caerá como lluvia. Cuando caiga la palabra como lluvia, toca a todos y a todas las esferas y a todos los contextos y no hace acepción de personas. Hoy enseñaba a otro grupo de pastores y hablábamos del principio de la igualación, que lo hablamos el año pasado en la escuela bíblica. El reino viene a igualar, no a que todos seamos iguales, sino que todos podamos recibir oportunidades para llevarnos a un nivel de todos iguales, o sea, alentarnos a todos ir hacia la madurez. Me voy a caer. Por eso me encantan, me apasionan versículos como este. Dice que llegará un día que hasta el más débil será como David. Y David era fuerte. O sea, hasta el más débil será como el rey y encima ese rey tiene un CV, un currículum vitae de buen guerrero que venció al oso, al león y a Goliat. Dice que llega un día en el cual hasta el más débil es como David. Yo quiero ver en esta generación ese día y hay algo que me vibra adentro. Yo quiero ver que hasta el más débil, hasta el que recién empezó en los caminos de Dios, hasta el que sabe solamente que Jesús lo salvó, hasta ese se vuelva tan fuerte como nosotros que venimos presionando de hace un montón de tiempo. Eso es gloria de Dios. Eso es la parábola de que el labrador que entró a trabajar en la última hora cobró igual que el que empezó a trabajar en la primera hora y vienen esos tiempos para la iglesia. La lluvia toca a todos. La lluvia no hace acepción de personas y la lluvia es inevitable. Yo creo que viene un tiempo de tanto conocimiento de la gloria de Dios sobre la tierra de manera exponencial, porque ahora todo es más fácil, YouTube, todo más barato. O sea, antes predicar la palabra uno tenía que pagar un viaje y ir a predicar, no sé, a Bélgica. Ahora por YouTube, por esto, por aquello, todo se volvió mucho más accesible. Todo cuesta, todo es un esfuerzo, pero se volvió mucho más accesible. Todo se va volviendo más exponencial. Yo creo que viene una inundación, una lluvia como nunca antes vista, donde gente que ni pensamos, quizás, no sé, una tribu, no sé dónde va a poder conocer una revelación tan tremenda que antes podíamos acceder los que íbamos al Panamericano. Avanzamos. Vamos a las características de así me acordaba la hora, Samantha, porque ya estamos casi más o menos en horario, ¿no? Que no me vaya porque hay que ir. Vos te tenés que ir a la otra clase, igual también está Juan, ¿no? Hacemos 10 minutos y nos retiramos. La cultura apostólica, estamos en la cultura apostólica y estamos en el primer pilar, entrando recién en las características de la doctrina, porque el primer pilar tiene que ver con la doctrina de los apóstoles y vamos a estudiar sus características. La primera característica es que es una palabra maná. Esto lo repetimos siempre, que el maná de ayer te mata hoy. Dice Éxodo, alguien que, Norita puede ser, que lea Éxodo 16 al 20. Escuchamos la lectura. ¿Está en las filminas o lo busco yo? Lo tengo que buscar, por eso. Bueno, perdón. Busco. No, está bien. Creo que no está. ¿Está más adelante, Samantha? No está. Mientras Nora busca esto de Éxodo y del maná de ayer te mata hoy, tenemos que entender que necesitamos la provisión diaria del maná de Dios. No podemos conformarnos con lo que recibimos ayer, porque sin provisión no hay sustancia verdadera. ¿Nora, lo tiene? Sí, ya voy. Ya.
Nada tiene sentido, todo pierde sentido si no hay provisión de maná. Comienzo. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Es muy interesante cada versículo de estos y hay muchas cosas para analizar. Primero de todo, vuelve a reafirmar lo que yo les decía antes de lo minucioso y detallista que es Dios, porque les da indicaciones precisas de lo que tenían que hacer con el maná que descendía. Lo mismo cuando en la Pascua, antes de pasar al desierto, en la tierra de Egipto, cuando fue todo el tema de la matanza de los primogénitos, también la Pascua la tenían que celebrar con detalle y minuciosidad, ¿sí? Con una cuestión detallista de cómo tiene que ser la Pascua. Y acá también el recoger, el recolectar el maná no podía ser de cualquier manera. Dice que cada uno tenía que recolectar de acuerdo a la necesidad que tenía. El que tenía un hijo no tenía que juntar el mismo maná que el que tenía 10 hijos. Es una cosa de cuestión de sentido común y de lógica. Pero me encanta ahí el versículo cuando dice que a nadie le faltó, ni el que recogió poco, ni el que recogió mucho. Porque si cada uno recogió de acuerdo a la medida del sentido común, recojo lo que realmente voy a necesitar comer hoy, no mañana, no va a faltar y no debería sobrar, no debería guardar para mañana. También hay una enseñanza de moverse en un espíritu incorrecto. En inglés se dice off spirit. Un off spirit es un espíritu que está desintonizado, está fuera, o sea, viene en contra de lo que se está haciendo. Y hay un grupo que no siguió la orden y dice que desobedeció a Moisés y que guardaron para el otro día. El guardar para el otro día está marcando una actitud de temor. Porque si yo guardo para el otro día, dos causas. Puede ser temor o vagancia. No quiero volver a recoger mañana. Ya que me esfuerzo hoy, me agacho hoy y recojo para mañana. Pero más que nada está mostrando una actitud de temor. Danos hoy el pan de cada día, dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro. Y el maná era un modus operandi de Dios, una forma, una estrategia de Dios para enseñar al pueblo de Dios, al pueblo escogido, al pueblo que estaba acostumbrado a la esclavitud de Egipto. Ahora pasaba algo. En Egipto había esclavitud, pero comían. A fuerza de sudor y a fuerza de trabajo esclavo y de ponerles impuestos tremendos, pero comían. Ahora en el desierto no había trabajo, y cuando no hay trabajo no hay comida, porque dice el Nuevo Testamento, el que no trabaja, que no coma. O sea, si uno no trabaja no puede producir, pero Dios les quería mostrar, enseñar a depender de Él. Algunos no estaban aprendiendo a depender, porque ni siquiera observaban obedeciendo la indicación del líder. Agarren, tomen, recojan para hoy, no guarden para mañana. Pero siempre, o muchas veces, cuando se enseña y se instruye algo, alguien tiene una idea que parece un poco mejor o que parece una idea paralela a lo que se enseñó y ahí la pifiamos y la pifiamos grosso. Cuando razonamos, por eso antes decíamos, no podemos razonar la palabra rema. La debo creer, la debo aplicar, la debo obedecer. Ellos razonaron y dijeron, no, sí, está bien, Moisés te dice que no recojas, pero sería mejor porque ¿qué pasa si mañana no tenemos maná? Mañana vas a tener que creer en Dios de vuelta y para creer a Dios mañana vas a tener que creer a tu enviado, a tu hombre establecido, a tu líder, a tu padre, que en este caso es Moisés. Como no creíste, se manifestó en tu desobediencia guardando algo que luego te va a producir gusanos, lombrices, se te va a pudrir mañana, porque está hecho este pan para que solo te aguante hoy. Y no es un capricho de Dios, quiero que aprendas a depender de mí. No que te guardes para el mes que viene, para la semana que viene, lo pongas en el freezer, en el maná.
No, aprendí a depender de mí, sabiendo que hoy tomás para hoy y mañana va a venir más pan. Entonces, el maná de ayer nos matará hoy. Sin provisión no hay sustancia, nada tiene sentido, nada somos sin el verdadero maná que viene del cielo. Es como Jesús cuando dijo, sin el Padre Él no era nada. Nosotros sin Dios, sin Cristo, sin la palabra, ¿de qué tiene sentido todas nuestras habilidades naturales sin lo que Dios nos da para sustentarnos a diario en nuestro espíritu, en nuestra identidad, en quienes somos? Nada tiene sentido sin el maná que viene de Él. La palabra presente o la palabra procedente de Dios, siempre recuerden cuando hablamos de palabra presente o palabra procedente de Dios, está el fundamento en Mateo 4:4, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede, o sea que es procedente de la boca de Dios. La palabra, vuelvo a leer la slide, la palabra presente o procedente de Dios, hoy es la palabra relevante para usted hoy, para su condición. Esta es una buena, eso es algo lindo para el examen, porque es una definición. Me encanta poner definiciones en los exámenes, así que estoy dando una ayuda. ¿Sí? Acá está definiendo qué significa la palabra presente o la palabra procedente de Dios. Es la palabra relevante para nosotros, para la condición que estamos viviendo hoy. Entonces, nuestra madurez, como les hablábamos antes, es medida según cuán dependientes somos de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo infantil que no estaba creyendo en que Dios mañana le iba a proveer, por eso se guardaban el maná de hoy. Debemos aprender a depender de la doctrina que firmemente se nos enseña para ir creciendo conforme a ese estándar o conforme a esa medida. Debemos volvernos dependientes de la doctrina, debemos volvernos adictos a la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús era adicto al Padre. Jesús era adicto en el buen sentido. No pudo vivir sin el respiro, el aliento, el rema de Dios día a día. Siento que algo me falta, siento que me ahogo, siento que no tengo las vitaminas necesarias, la energía necesaria. Debemos volvernos adictos a la palabra, debemos volvernos enamorados de la palabra, como era David, que se enamoraba, amo tus leyes, por eso se enamoraba tanto que cantaba, se enamoraba tanto, se apasionaba tanto por la palabra que en una instancia se puso a bailar y provocó la burla de Mical. Era apasionado por la palabra que se le iba revelando, la palabra rema en su corazón. Avancemos. Juan 1:14, ya lo habíamos leído antes, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea, el rema, ¿cómo se manifiesta el rema? Haciéndose carne en nosotros. Vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria viene cuando la palabra es manifestada. La palabra debe volverse carne en su vida. Por eso nos da doctrina. Por eso recibimos doctrina. Ya estamos terminando. Me estoy dando cuenta de algo. Me estoy dando cuenta que tengo que repasar estos temas en la clase de la noche porque no estoy usando mi apunte. Me olvidé de usar el apunte. Así que estoy dejando pasar muchas cosas que preparé y no están acá. Así que escúchenla de la noche porque tiene más contenido que acá no llego a cubrirlo todo. Estamos terminando ya. La pregunta es, ¿por qué no vemos la gloria de Dios manifestarse en la medida que la veía la iglesia primitiva? La respuesta es bien simple. Porque no vemos o porque no están los principios que deben gobernar nuestros comportamientos de la manera que Dios espera que los gobiernen. Estamos muchas veces viviendo por preferencias y no por principios. Una slide más y terminamos. Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. En otras versiones dice que cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena, o que no tiene restricción, también dice otra versión. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando hablamos de que hay ausencia de profecía, son sinónimos ausencia de visión,
ausencia de revelación, no hay mensaje que viene del cielo, no hay palabra que procede de Dios, en otras palabras, no hay doctrina, no hay rema, no hay palabra presente para recibir hoy. Y con esto cierro. Hubo un tiempo, en el tiempo del profeta Samuel, el joven Samuel, dice 1 Samuel 3:1, que ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero había una ausencia, escaseaba la palabra presente de Dios. Escaseaba la revelación, escaseaba el mensaje, escaseaba la palabra procedente de Dios, porque venían de un sacerdocio que se había vuelto corrupto, contaminado, que era el sacerdocio de Elí, que Elí apoyó más a sus hijos que estaban en prostitución y en malversación de fondos, que en vez de apoyar la palabra procedente de Dios. Cada vez que un padre apoya más a un hijo natural o a un hijo espiritual que a la palabra y a la visión de Dios, se mete en problemas muchas veces irreparables, como es el caso de Elí. No había visión con frecuencia a causa de que no había palabra procedente de Dios. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde hay muchas iglesias que tienen buena música, buenas actividades, buenos eventos, y no siempre o pocas veces la visión correcta que desciende de lo alto, y carecen por consecuencia de propósito y de dirección divina. A algún lado parece que van, pero no se sabe bien para dónde van, y no están minuciosamente esforzándose diligentemente, firmemente, perseverando, como decía la iglesia primitiva, en edificar, en establecer, en manifestar, en evidenciar esa cultura apostólica, porque tampoco se están reformando en cuanto a una mentalidad de reino, una mentalidad apostólica. Muy bendecido, fue un placer encontrarnos, y el lunes próximo vamos a estar con los otros 3 pilares restantes. También, si Dios quiere, prometo pasar el flyer y las indicaciones en cuanto a lo que tenga que ver con la fiesta de fin de año, que les vengo repitiendo que va a ser el lunes 29 de noviembre. Vamos a tratar de hacerla temprano para que después nos vayamos temprano, tipo 8, 8:30. Vamos a pasar todo en detalle por Classroom. Espero tener todo listo esta semana para ya la semana que viene es noviembre. Muy bendecidos. Nos vemos el próximo lunes. Disfruten de todo lo que Dios tiene para cada uno.